Listo, Héctor, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar. Hola a todos, bienvenidos. Como saben, es un placer estar con ustedes. Todos Unidos es un grupo de amigos, sobre todo, formados por reunidos. Somos un grupo de empresarios, consultores, médicos, profesionistas, voluntarios, compañeros del IPAD, preocupados por la salud de los mexicanos y así como el impacto social y económico que se ha dado por el COVID-19. Hemos formado este grupo con el afán de apoyar a nuestra comunidad y el objetivo de este webinar es abrir un foro para conversar sobre estos temas. En consecuencia, los comentarios y opiniones del conferencista no constituyen ningún tipo de asesoría particular. Sin embargo, estamos honrados de tener la oportunidad de estar una vez más con ustedes y compartir este proyecto. Por lo tanto, le paso la palabra a mi compañera Idalia Maldonado para que nos presente a nuestro invitado. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Pues bueno, estamos aquí, la verdad es que muy contentos de tener a Ana Lucía. La verdad es que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro de la Coparmex y CONACO, con afiliación en proceso de la Barra Queretana, Colegio de Abogados. Cuenta con una maestría en Administración de Impuestos por la Universidad Cuauhtémoc y una especialización en Compliance for the George Washington University School of Business. De 2012 al 2014 contó con el cargo de abogada senior en PricewaterhouseCoopers, empresa dedicada a la consultoría legal, fiscal y de auditoría. Durante los últimos 7 años ha mantenido el cargo de directora y defensa fiscal en Estratega Consultores Plaza Querétaro, empresa dedicada a la consultoría integral de negocios y más recientemente Compliance Officer de la misma. El día de hoy nos va a apoyar con la presentación de este webinar, que es la lista negra del SAT, todo lo que debes saber y cómo te afecta a ti y a tu empresa. La dinámica de este webinar va a ser que Ana Lucía nos va a apoyar con una presentación y nos va a compartir todo este conocimiento y la experiencia amplísima que tiene, aunque es súper joven, como podrán darse cuenta y lo notarán, pero tiene muchísima experiencia en este tema y nos van a comentar todo lo relacionado y cualquier duda que nuestro auditorio el día de hoy pudiera tener, pues nos lo pueden compartir tanto en las redes sociales que tenemos o bien en la parte de la sección del chat de la sesión del Zoom. Entonces van a ser aproximadamente 45 minutos y al finalizar 15 minutos de preguntas y respuestas. Así que no duden en compartirnos sus dudas y también aprovechando que nos sigan en nuestras redes sociales de Todos Unidos, de Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, Ana Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación aquí. Estamos muy emocionados por tenerte de invitada y obviamente a Estratega Consultores. Entonces, bueno, pues bienvenida y adelante. Muchas gracias, Idalia. Gracias a todo el equipo de Todos Unidos. Gracias a todos los asistentes. Después de esa presentación, bueno, me dejas muy nerviosa, Idalia. No, muy agradecida. Y antes de empezar a platicar de este tema que es muy interesante, toda la tendencia de la autoridad, cómo podemos evitar ciertos actos de molestia, cómo podemos blindar a nuestras empresas. Me comentaron que es cumpleaños de Cristina, que es miembro de Todos Unidos, entonces a nombre de Estratega Consultores queríamos decirle que tenga un feliz cumpleaños. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos por estar el día de hoy y regalarme su tiempo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿De qué vamos a platicar hoy? De la lista negra del SAT, todo lo que ustedes como empresarios tienen que saber, todo el tema de la evolución de la legislación mexicana en el tema fiscal, la actuación de la autoridad actualmente, cómo podemos protegernos. Y pues vaya, que conozcamos el procedimiento del artículo 69 que nos habla propiamente de lo que es la lista negra, la tendencia de los tribunales respecto a ciertas controversias que han surgido o varias controversias que han surgido, así como ciertos criterios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, muchas gracias. La siguiente, por favor. Gracias. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la lista negra famosa, ¿no? Recordemos que en 2014 hubo una gran reforma fiscal en México en donde evolucionó mucho el tema fiscal hacia la parte electrónica. Hoy tenemos que pues los contribuyentes somos obligados a llevar la contabilidad vía medios electrónicos, se apertura o se inicia con la figura
del buzón tributario, evoluciona el comprobante fiscal o la factura en papel como la conocíamos para dar paso a los FDIs, a los comprobantes fiscales digitales, y viene una serie de revolución también en tema de revisiones, de auditoría, que ahora pues bueno, también tenemos la versión electrónica. La lista negra no fue un tema alejado de esta reforma y pues se incluye dentro del Código Fiscal bajo el numeral 69B, que nos habla de a qué se refiere este procedimiento, por qué se crea, y si analizamos la exposición de motivos de esta reforma, pues básicamente fue un tema recaudatorio y fiscalizador por las prácticas evasoras que existieron durante mucho tiempo en nuestro país y que evidentemente México fue parte de esa tendencia mundial en la evolución de imponer medidas que pues dieran fin o empezaran a dar fin a estas prácticas indebidas. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuáles son los antecedentes de la inclusión de este artículo a la legislación fiscal propiamente al código? Pues nosotros, nuestro país, México, forma parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde el año 1994. Y la OCDE siempre ha estado muy preocupada por regular ciertos lineamientos económicos dentro de los países en los que tiene presencia, y pues México no es la excepción. Entonces, dentro de las tareas de la OCDE o las preocupaciones en los últimos 10 años, ha sido poder regular la evasión fiscal alrededor del mundo y lograr que evidentemente todos los territorios y la mayoría de las naciones puedan contar con una recaudación interesante que pueda ayudar al progreso propio de las personas que forman parte de ese país y pues evidentemente que pueda seguir creciendo el territorio. Después viene la reforma fiscal, que les platiqué que fue publicada en el gobierno de Peña Nieto, en la administración anterior, y que incluye todos estos parámetros nuevos electrónicos. Y el tercer gran antecedente es el Plan de Acción BEPS, que seguramente ustedes han escuchado y que conocemos como un formato, un sistema que crea la misma OCDE, junto con los países miembros del G20, del cual México forma parte, y que nos ayudan, o se crea un programa muy específico para evitar la erosión en tema de ingresos gravables. Entonces, básicamente, estos son los antecedentes primordiales de este artículo 69B que hoy conocemos como la lista negra. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí brevemente en este slide transcribo o plasmo las 15 acciones BEPS. Básicamente, respecto al tema del que vamos a hablar hoy, pues estamos en la acción 5, que son las prácticas fiscales perniciosas o perjudiciales para las naciones, y la acción 12, que habla de la planificación fiscal agresiva. Sabemos que existe planeación fiscal en nuestro país y en muchos países, sin embargo, hoy se tienen que cuidar mucho los parámetros de esta planeación para no caer en un tema complicado de evasión fiscal o defraudación, que más adelante les platicaré, ya es un delito federal y elevada delincuencia organizada. Entonces, platicarles estas 15 acciones BEPS muy brevemente y cuáles vamos a tener en consideración el día de hoy para efecto de explicar lo que es la lista negra. La siguiente. Gracias. ¿Cuál es el artículo o el fundamento que da inicio o que respalda este tema de la lista negra? Es el artículo 69B del Código Fiscal, y en este artículo vamos a poder distinguir dos figuras fundamentales: los famosos CEFOs y los famosos CEDOS. ¿A qué se refiere estas siglas? Los CEFOs son los entes o los entes que emiten facturación u operaciones simuladas, que son aquellas personas morales o físicas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Básicamente, un comprobante fiscal que no tiene ningún sustento, ninguna materialidad respecto al concepto que está amparando ese comprobante. Entonces, siempre que escuchemos hablar de EFOS, pues son las empresas que facturan operaciones simuladas o los entes que facturan operaciones simuladas. Y los CEDOS son aquellas personas que dan efectos fiscales a estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes, que son las empresas que deducen operaciones inexistentes. Entonces, siempre vamos a hablar de estas dos figuras que vamos a reconocer en este artículo 69B. Particularmente, la lista negra ataca a los CEFOs, que son los entes que facturan operaciones simuladas y que son las personas físicas o morales que vamos a encontrar en la lista negra. ¿Ok? ¿Por qué o cuál es la característica de que una persona moral que emitió un comprobante fiscal
que se presume o la autoridad presume que fue una operación simulada, ¿cuáles son las características de esta emisión de estos comprobantes? Principalmente son contribuyentes no localizados, contribuyentes que cambiaron de domicilio fiscal, no dieron el aviso, o simplemente nunca dieron ese aviso, no avisaron del cambio y están como no localizados. Son personas morales, empresas que no tienen activos, que no tienen personal y que no tienen infraestructura. Por lo tanto, la autoridad emite la presunción o da la presunción de que no pudieron haber prestado el servicio que se facturó en el CFDI o no pudieron haber enajenado los productos que amparan dichos comprobantes. ¿Qué pasa después? Bueno, ya que la autoridad dentro del procedimiento de 69B advierte que existen este tipo de operaciones, emite una publicación, que es la lista negra per se. La conocemos como la lista de proveedores que emiten facturas y que ahora la autoridad dice que son operaciones simuladas. La publicación se da en la página del SAT de manera pública, podemos ingresar a la página del SAT y hay un apartado que nos dice lista de proveedores o de empresas que facturan operaciones simuladas. Ahí vamos a encontrar todo el listado, la serie de proveedores que hoy la autoridad ya ubicó como EFOS y que bueno, están en proceso de desvirtuar esa presunción o que definitivamente ya están dentro de la lista como tal. ¿Qué pasa? Que esta lista se divide en tres. La lista de EFOS, que son, no están como definitivos, los EFOS que son definitivos y los que lograron desvirtuar mediante el procedimiento que ahorita les voy a platicar o mediante un medio de defensa que no deberían de estar en esa lista. Entonces, lo que les platico aquí un poquito es, la autoridad emite esa presunción, que es una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, y cuando se publica dentro de esta lista, que bueno, recapitulando la anterior diapositiva, se publica la lista en el SAT, se publica en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente se puede notificar o se notifica vía buzón tributario al particular, en este caso a la empresa que está determinada o que está revisada como EFOS y posteriormente a los CEDOS que dieron efectos fiscales para deducción o deducción de ISR o acreditamiento de IVA respecto a esos comprobantes emitidos. Hablamos de que es una presunción juris tantum, ¿por qué? Porque admite prueba en contrario totalmente. Entonces, cuando ya es publicada una empresa dentro de esta lista negra, ya sea vía página del SAT, vía DOF o bajo el buzón tributario, esa persona o ese ente tiene 15 días para acudir ante la autoridad y proporcionar la información adecuada con la que acredite que efectivamente pudo prestar el servicio facturado o enajenar los productos que amparan ese comprobante. Muy importante platicarles que el término de materialidad, que seguramente lo han escuchado muchísimo y lo vamos a seguir escuchando a lo largo de los siguientes años, son aquellas pruebas, aquellas documentales, información que adminiculadas le van a dar a la autoridad la certeza de que efectivamente se prestó el servicio o se enajenaron los bienes. Sin embargo, es muy relativo el concepto de la materialidad porque en legislación actual mexicana no existe ni en legislación mexicana ni en ningún libro ni en ninguna consulta existe la definición exacta de lo que es materialidad. Entonces queda muy ambiguo el término porque no hay una lista, no hay una certeza de los documentos efectivamente fehacientes que puedan acreditar esa materialidad o que puedan hacer que esos comprobantes sean efectivamente probatorios respecto a lo que está facturado. Entonces es un concepto que vamos a escuchar y que da origen a diversas controversias en materia fiscal. Entonces es muy importante que en unos momentos les voy a decir cuáles son los documentos que creemos como consultores que pueden ayudar a mitigar el riesgo. Sin embargo, es muy importante que podamos, dentro del proceso de los 15 días, aportar la información suficiente con la que podamos desvirtuar esa presunción de que la empresa efectuó o emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Posteriormente, la autoridad tiene, si nos podemos regresar un poquito, perdón, muchas gracias, también a la siguiente, a la anterior. Gracias, Marco. La persona moral tiene esos 15 días para aportar todas las pruebas y la autoridad tiene el deber
de analizarlas y emitir una resolución en los 50 días posteriores a que recibió o se allegó de esas pruebas. ¿Ok? Durante esos 50 días valora las pruebas y emite una resolución. ¿Qué pasa si la resolución se confirma y la autoridad dice, no me acreditaste, la materialidad no fue suficiente, por lo tanto, estás en la lista negra? Ojo, es una resolución que se emite, pero no está firme. Esa resolución que dice que la empresa efectivamente emitió comprobantes fiscales simulados está dentro del término para presentar medios de defensa, que puede ser el recurso administrativo o el juicio contencioso federal. Entonces, todavía no es una sentencia firme, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ya la publican dentro de la lista negra como un presunto emisor de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, y entonces las personas que hicieron deducibles estos comprobantes, que fue la persona a la que le emitieron ese CFDI en el que se ampara el servicio o la enajenación del producto, tienen 30 días para acudir ante la autoridad y demostrar que efectivamente el servicio lo prestaron. ¿Qué pasa? Que evidentemente si no lo demostramos, esas operaciones se tiene que revertir el efecto fiscal que ya dimos, ¿no? En tema de deducción, pues evidentemente el ISR que fue hecho deducible en el ejercicio no sería válido y se tendría que presentar una declaración complementaria igualmente para el tema del IVA. Entonces, pues muy importante que todos los contribuyentes estemos al pendiente de esa lista negra para saber si alguno de los proveedores de servicios o de productos están dentro de, y poder acudir a presentar las pruebas efectivas, la materialidad efectiva que acredite que efectivamente pues tuvimos acceso o que se nos prestó el servicio o se nos enajenó el bien. La autocorrección es básicamente los contribuyentes que a lo mejor realmente, ustedes saben que en México pues el tema de la compraventa de facturas se dio en muchos años pasados y se sigue dando. Entonces, existen contribuyentes que definitivamente no van a poder acreditar que recibieron el servicio o que enajenaron esos, o que compraron esos bienes, perdón. Entonces se puede optar por la autocorrección. El Código Fiscal en este artículo 69b nos da la opción de autocorregirnos cuando sabemos y estamos conscientes de los pecados que se cometieron. Ahora, la carta de invitación ha sido un elemento que la autoridad ha usado en los últimos años, y que la carta de invitación no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, una invitación a que acudas, te presentes y platiques tu situación fiscal. Sin embargo, la Corte ya dijo que no es un requerimiento per se, ni tampoco tiene efectos vinculativos respecto al contribuyente. Entonces, quise poner este concepto porque muchos contribuyentes nos asustamos cuando llega la carta de invitación. Sin embargo, no es que nos obligue la carta de invitación a atender un requerimiento formal o que nos estén determinando algún tema particular, algún crédito. Es únicamente un documento informativo y podemos atenderlo o no podemos atenderlo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Cuáles son los riesgos tanto para las empresas que facturan operaciones simuladas como las empresas que deducen operaciones simuladas? Los riesgos los dividimos en dos. La determinación de un crédito fiscal, que es cuando la autoridad ya definió o ya mediante la revisión de 69b de la lista negra dijo que esos comprobantes no son reales o que amparan operaciones inexistentes. La autoridad puede además ejercer sus facultades de comprobación para determinar un crédito fiscal. Entonces aquí estamos ante dos revisiones, digámoslo así, de la autoridad. El procedimiento 69b y el propio o el que conocemos como facultades de auditoría tradicionales. ¿Ok? El 69b o el tema de la lista negra nos va a decir que las operaciones fueron inexistentes y eso da motivo a un tema penal porque hoy ya es un delito elevado de delincuencia organizada y hay sanciones no únicamente pecuniarias como en el pasado las conocíamos, sino que ya ahora son sanciones corporales, tema de prisión, y evidentemente dejan también a salvo las facultades de comprobación. Entonces podemos tener un riesgo tanto fiscal como penal. Importante que sepamos, en el pasado se hicieron muchas planeaciones en las que diversas empresas intercompañías pues facturaban entre sí, ¿no? Esa es una práctica que hoy la autoridad está revisando y aunque nosotros como empresarios deducimos operaciones y no emitimos tal vez comprobantes fiscales riesgosos, hay que checar nuestra planeación fiscal y ver cómo lo hicimos en años anteriores. Recordemos que la autoridad tiene 5 años para revisarnos hacia atrás. Entonces es muy importante que podamos estar muy seguros de que no corremos ninguna contingencia
Y muy importante mencionarles que una medida preventiva que se incluyó en el Código Fiscal hace algunos años, propiamente en el artículo 17H del Código, es la cancelación de los sellos certificados digitales mediante los cuales facturamos. Entonces, hoy una empresa que emitió un comprobante fiscal simulado y que está dentro de la lista negra y que no desvirtuó la presunción, aunque esté en litis, puede ser acreedora a esta sanción y entonces nos cancelan los sellos digitales y pues es un poco complicado porque de un día para otro se cancelan y no podemos seguir con nuestra operación. Entonces es muy importante poder revisar en qué estatus estamos, cómo están nuestros proveedores, cómo estamos nosotros en facturación y poder mitigar los posibles riesgos. Muy importante también la determinación delictuosa y la responsabilidad solidaria. Esta es la parte penal de la que les platicaba, en donde ya este delito de emisión de comprobantes que amparan operaciones simuladas, la venta y así como la compra, para las dos personas, tanto para la persona que lo vende como para la persona que lo compra, hoy es un delito federal y está elevado a delincuencia organizada. Desde el año 2020 tenemos esta nueva sanción en tema penal. Y muy importante, la responsabilidad solidaria de los accionistas o socios que forman parte de una empresa que vendió o que compró un comprobante fiscal que ampara operaciones simuladas. Propiamente en el artículo 26 de Código habla de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas en la medida que fue o en el monto que fue determinada la evasión fiscal. Entonces es muy importante que tengamos estos conceptos claros para que sepamos de qué se tratan o qué conlleva, cuáles son las sanciones de haber comprado un comprobante fiscal, darle efectos o tal vez no tener la materialidad concreta. Entonces sí es muy importante que podamos mitigar esos riesgos. La siguiente, por favor. Para los que les gusta leer, les dejo los fundamentos legales de todo lo que les estoy platicando. El artículo 42, fracción segunda, tercera y novena del Código Fiscal nos habla básicamente de las facultades de comprobación de la autoridad en la que nos van a revisar, ya sea mediante una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, etcétera, para poder determinarnos un crédito fiscal, que es la sanción administrativa, ¿ok? De la cancelación del certificado digital, que fue lo que les platiqué también en el artículo 17H, fracción decimosegunda y decimotercera. La responsabilidad solidaria en el artículo 26, fracción décima, inciso G. El tema penal, que se incluye en el artículo 108 del Código, la defraudación fiscal y la delincuencia organizada, que se encuentra en el artículo 2, fracción octava bis, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y aquí se me pasó un artículo, pónganme un tache. Me faltó citar el 113 bis de Código, que nos habla ahora de las penas corporales para las personas que enajenan y que compran comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Estas sanciones van de 3 a 9 años dependiendo de la cuantía. Entonces ahí me faltó, si lo quieren anotar, discúlpenme mucho. Y evidentemente, pues otro de los riesgos es el daño reputacional para la empresa que está publicada en la lista negra. Evidentemente es un tema que hoy pues es preocupante porque todas las empresas tienen un prestigio, tienen una posición ya en el mercado y estos riesgos de no tener pues la parte del cuidado, de la prevención respecto a estas nuevas normas, pues nos conlleva un daño reputacional y un perjuicio económico porque evidentemente pues vamos a tener que contratar a una asesoría, a un abogado fiscalista, un abogado penalista para que puedan ayudarnos a sacar adelante este tema complicado. La siguiente, por favor. Muchas gracias. No los quiero asustar ni mucho menos, pero quiero recordarles que desde 2016 hubo una reforma penal en México en donde ya se sanciona a las personas morales como responsables de un delito. Anteriormente, ¿qué pasaba? Que se cometía un delito dentro de una empresa y se sancionaba al responsable. Si el gerente de finanzas hacía un fraude, se sancionaba al gerente, pero no así la empresa. La empresa seguía funcionando, seguía operando y a lo mejor el gerente recibió órdenes de alguien más, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, en 2016, con toda esta tendencia que les platico de los organismos internacionales, ONU, OCDE, México se sube al barco, digamos, o entra en esa corriente en donde ahora las personas morales son susceptibles de ser juzgadas por la comisión de un delito. Evidentemente, se tienen que cumplir ciertos elementos del delito para que se pueda acreditar y las sanciones aplicables, pues evidentemente a una persona moral no la vamos a poder meter a la cárcel. Pero las sanciones aplicables van desde multas muy interesantes o altas para la persona moral que cometió el delito, así como la liquidación, embargo de bienes,
Evidentemente se publican las sentencias en los periódicos de mayor circulación nacional. Entonces, hoy ya tenemos sanciones para las personas morales y es muy importante blindarlas también. No únicamente las personas físicas, sino hoy tener ese conocimiento de que las personas morales en México pueden ser sancionadas por la comisión de un delito. La siguiente, por favor. Aunado al anterior, en 2020 tenemos la reforma que les platicaba respecto al delito de defraudación fiscal, que antes de 2020 se sancionaba únicamente en Código Fiscal con sanciones pecuniarias o multas. Y a partir de 2020, pues ya se incluye como un delito, incluso delincuencia organizada y de amenaza a la seguridad nacional. Entonces, muy importante que sepamos lo que la legislación tipifica como la defraudación fiscal, que es usar documentos falsos y omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, que va de la mano. Se los platico porque evidentemente el tema del 69B, que sanciona a las personas morales o físicas que emiten comprobantes fiscales, que operan operaciones simuladas y asimismo las que dan efectos, pues estamos dentro de esta figura jurídica de este delito, en donde pues estamos ante una comisión de una defraudación fiscal, estamos utilizando documentos falsos. Entonces, no es como en el pasado, que si nos equivocamos en materia fiscal, pues presentamos una declaración, nos determinaban un crédito, llegábamos a un acuerdo, lo podíamos litigar y tal vez obteníamos una sentencia favorable o para efectos. Ahora ya va mucho más allá de lo que es una sanción administrativa. Y perdón que haga mucho hincapié, repito, no quiero asustarlos, pero sí quiero que tomemos las medidas adecuadas para que ninguno de ustedes ni ninguna de las personas cercanas a ustedes puedan tener un procedimiento de esta índole, y que si llegáramos a tenerlo también hay un procedimiento correctivo y preventivo para poder salir bien librados de esta situación. Quiero ponerlos en contexto para que veamos qué es todo lo que está pasando en nuestra legislación y en nuestro país respecto a estas nuevas prácticas, repito, que vienen motivadas desde organismos internacionales para evitar la evasión fiscal. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí les pongo una tablita, si gustan tomarle foto, respecto a las sanciones en montos de los montos defraudados para efecto de este delito y de las personas que están en la lista negra del SAT, el 69B. Entonces, nos vamos, es el artículo 108 de código, con relación con el 113 del mismo código, 113 bis, y el 2 de la ley de delincuencia organizada, en donde, bueno, aquí ponemos un ejemplo, de 3 meses a 2 años de prisión. ¿Cuánto es lo que tengo que haber defraudado? ¿No? ¿Cuánto es lo que la persona tuvo que haber defraudado? El importe tradicional, pues son 3.770.173.91 pesos, que sería el total de la factura, ¿no? Lo que se pagó. De ahí desglosamos el IVA y evidentemente también desglosamos el ISR, la tasa del 30%, el 16% de IVA, y pues tenemos que el total del beneficio fiscal para la persona que hizo deducible ese comprobante para efectos de ISR y que acreditó el IVA, pues el beneficio fiscal que obtuvo fue de 1.734.280 pesos. En función de este monto, pues puede ser que mediante el procedimiento penal le determinen de 3 meses a 2 años de prisión, aunado al crédito fiscal que podría determinarle la autoridad fiscal al ejercer sus facultades de comprobación. Entonces aquí tenemos ya una sanción corporal y una sanción administrativa. Estas, para no aburrirlos con los números y seguir adelante, les puse un ejemplo de cada uno de los años de prisión. Muy particular, algo muy chistoso dentro del código, es que de 3 meses a 6 años esta medida o esta sanción de cárcel cuando el monto no se pueda cuantificar, así tal cual lo dice. Cuando no se pueda cuantificar el monto defraudado, la sanción va a ser de 3 meses a 6 años. Y la delincuencia organizada, o la ley de delincuencia organizada, nos dice que se va a elevar a delito federal y aumenta los años de prisión, que son de 2 a 9 años, cuando el monto defraudado sea 3 veces más o 3 veces en función de lo que dice el 108 de código. Entonces, bueno, aquí les dejo las sanciones en tema penal, en tema de cárcel, y recuerden
que no se exime la parte administrativa. Entonces, hoy el riesgo es en tema penal y en tema administrativo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es la solución a todo esto? Ya después de que los asusté, bueno, no creo haberlos asustado porque yo sé que todos lo hacen perfectamente bien. ¿Cuál es la solución a todo esto? El 15 de abril de 1912, ¿a alguien le suena esa fecha? ¿Se acuerdan qué pasó? Ilústranos. ¿Qué pasa el 15 de abril de 1912? La siguiente, por favor, Marco. Se hundió el Titanic. Era capciosa. Era capciosa, exacto. ¿Por qué se hundió el Titanic? Pues evidentemente porque no hubo una prevención, no tenían un plan preventivo respecto a los posibles riesgos que podrían haber surgido durante la navegación. No había tal vez un piloto a mando que tuviera la experiencia, o que, no tanto que tuviera la experiencia, que tal vez no tuviera los conocimientos o que está tan enrolado en su propia actividad que a lo mejor necesita que lo acompañen en esa parte un poquito más específica o más técnica. Entonces, lo que les quiero decir es que evidentemente el Titanic se hundió porque faltaron condiciones para mitigar los posibles riesgos. Y esto es lo que no quiero que les pase en sus empresas. Necesitamos tener un plan A, no un plan B. Particularmente a mí me gusta la parte preventiva más que la correctiva, y la correctiva me gusta mucho, pero la parte preventiva en donde podemos solventar cualquier contingencia, donde podemos crear un plan para que no corramos un riesgo, ¿no? Que no existen riesgos cero en las empresas, pero para mitigar los riesgos posibles, es la parte que a mí me gusta mucho y es lo que hoy les quiero platicar. ¿Cómo podemos evitar, ya que les conté todo el procedimiento 69, cómo se atiende, cómo lo publica el SAT, cuáles son los riesgos, cuáles son los artículos que soportan todo el tema de sanciones, el tema de procedimiento? Quiero platicarles qué podemos hacer para evitar tener alguna contingencia fatal. La siguiente, por favor. Muchas gracias, Marco. La estrategia preventiva, que es la parte que a mí me gusta mucho, en donde hoy me parece que es indispensable que todas las empresas, ya sean personas físicas o morales, lo englobo en empresas, tengan un programa de cumplimiento, un programa de compliance. Van a escuchar mucho en los próximos años el término de compliance, porque al igual que todo lo que les platiqué, que todo el dinamismo electrónico que hoy se le está dando a la materia fiscal, pues hoy estamos siendo, México está siendo influenciado nuevamente por la ONU y por la OCDE en tema de cumplimiento, para que las empresas tengan un modelo real en el que puedan solventar cualquier contingencia en todas las áreas de su empresa. Particularmente esta parte que es fiscal, pues yo recomiendo que las empresas puedan tener un programa de compliance adecuado a la legislación, a las normas internas, a las normas externas, dependiendo de su operación, y que evidentemente tenga que ser monitoreado y que sea llevado por un oficial de cumplimiento, que puede ser alguien de la misma empresa o alguien externo. De hecho, hoy en el Congreso está una iniciativa de ley que yo espero o estamos esperando que se apruebe en los últimos meses de este año, que se llama Ley de Debida Diligencia Corporativa y Responsabilidad Social. ¿Qué pasa? Que de aprobarse esta ley, todas las empresas en México, micro, pequeñas, medianas y grandes, van a tener que tener, valga la redundancia, un programa de compliance y además un programa de responsabilidad social, que eso me parece fabuloso. Entonces lo vamos a estar viendo en los próximos años, va a ser un tema muy interesante, pero podemos empezarlo a hacer antes de que la ley nos lo obligue. Muchas empresas ya lo están haciendo y funciona muy bien para el tema de mitigación de riesgos. ¿Qué pasa con este tema de compliance, particularmente para el tema de los CEFOs y de los CEDOS? Pues evidentemente nos obliga a hacer una revisión exhaustiva de todos nuestros proveedores, ¿ok? ¿Cómo están nuestros proveedores? Hay que revisar si están en esta lista. Ok, no están en la lista, aún así hay que dar materialidad a todo el servicio que se nos prestó o a los bienes que se nos enajenaron. Entonces, con este modelo de compliance, con este nuevo proyecto, vamos a poder tener esa materialidad, vamos a poder darle estructura a nuestras operaciones y cuidar mucho para que en el momento en que llegara a haber una revisión, ya sea de 69B o facultades de comprobación tradicionales, pues tengamos toda la documentación idónea. Muy importante. Recordemos
que la Corte y diversos tribunales han dicho que las documentales privadas no causan prueba plena porque son o pueden ser documentos de confección, de confección en ese momento. Entonces, yo aconsejo que podamos tener los contratos que amparen dichos servicios o la enajenación de los bienes debidamente certificadas o protocolizadas, a efecto de que se les dé un valor probatorio mayor y podamos adminicularla debidamente con la demás documental que va a dar, por cierto, que va a acreditar efectivamente el concepto que ampare ese CFDI que tal vez está presumiendo la autoridad como operaciones inexistentes. La siguiente, por favor. Muchas gracias. A la anterior, por favor, Marco. Gracias. Como tip, dentro de nuestra experiencia como consultores y dentro de los asuntos que hemos llevado respecto a este tema, ¿qué es lo que la autoridad valora al momento de querer o de desvirtuar esa presunción juris tantum? Estos documentos que pueden tomarle foto, no sé si después vamos a compartir la presentación, todo lo que incluye el tema del servicio que nos están prestando. Acta constitutiva, la persona moral, para saber que efectivamente está constituida, registrada, que efectivamente cumple con toda la parte de la inscripción en el registro público, el poder del representante legal. ¿Quién es el representante legal? Es importante conocer a este representante legal o al apoderado, la identificación de este representante legal y apoderado, porque bueno, remontándonos otra vez al tema del deporte nacional, compraventa de facturas, pues antes el apoderado, el representante legal, era una persona que era insolvente y que realmente nunca conocimos. Entonces es importante que ahora tengamos la certeza y conozcamos al representante legal, sepamos quién es. La constancia de situación fiscal, que es muy importante también en estos tiempos para saber cómo ha estado de alta el contribuyente, cuáles son las actividades que efectivamente están dentro del RFC y que se empaten con el objeto social y el concepto que nos están facturando, que es muy importante. El comprobante de domicilio vigente, evidentemente que aquí te recomiendo también un poquito el tema de la inspección de domicilio para que nos cercioremos efectivamente que ese domicilio que está inscrito en el RFC y el comprobante pues efectivamente esté habitado y que cuente con toda la materialidad, activos, infraestructura para prestar el servicio o vender el producto que nos está facturando. La siguiente, por favor. Tarjeta de identificación patronal con registro. Esto es muy importante también porque la autoridad hoy está cuidando mucho el tema de que las empresas tengan evidentemente trabajadores y aún más ahora con la reforma en materia de eliminación de subcontratación, pues todas las empresas tienen que tener un registro patronal en el que estén sus trabajadores que se dedican a la actividad preponderante de la empresa. La carátula del estado de cuenta bancario, en donde podamos darnos cuenta que efectivamente es una empresa solvente que tiene o que está dada de alta en una institución bancaria. La opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales y patronales es muy importante. Nos vamos a dar cuenta mediante esta opinión de cumplimiento que está cumpliendo, valga la redundancia, con sus obligaciones en materia fiscal como obligado directo, como retenedor, etc., tanto para materia fiscal como para materia laboral, impuestos en materia de seguridad social, que se está cumpliendo con todo este tema tributario. Evidentemente, pues los siguientes puntos, algunos proveedores sí acceden a poderlos compartir, pero bueno, el acuse de presentación de las declaraciones de la declaración anual, que es muy importante, sus anexos, los pagos provisionales, el contrato de prestación de servicios, que es preponderantemente importante y que si es certificado protocolizado nos va a ayudar aún más en un tema de materialidad, y la balanza de comprobación para saber cómo está la empresa en temas contables y fiscales. La siguiente, por favor, Marco. Gracias. Esos son los documentos que a grandes rasgos nosotros hemos visto en la práctica que funcionan para poder destruir la presunción de la autoridad respecto a una empresa que factura operaciones simuladas o que la deduce para poder acreditar tanto el servicio o la enajenación del bien, y que también nos ayuda en tema de una defensa. Entonces, recuerden que desde que inicia el procedimiento administrativo es importante aportar las pruebas idóneas que después nos van a servir o van a ser la base para una estrategia correctiva, que es la siguiente que les voy a platicar. La defensa fiscal y la defensa penal. Nos va a ayudar todo este tema de documentales, toda la materialidad, todo el tema de la sustancia económica, de por qué se prestó el servicio o por qué se recibió, o por qué se compraron esos bienes, o por qué se enajenaron. Pues todo esto nos va a servir para la estrategia correctiva. Aquí hay que prepararnos de inicio a fin.
Entonces, todo esto que les estoy platicando, aunado particularmente, hay que estudiar y analizar cada caso en particular, porque obviamente pues habrá otras variantes y otros documentos que tendremos que adminicular y que nos van a ayudar a desvirtuar la presunción, ya sea en la parte administrativa, revisión 69, facultades de comprobación o durante el medio de defensa. La defensa fiscal y la defensa penal es cuando ya nos determinaron un crédito o cuando ya estamos dentro de la lista de 69B, no firme aún, porque todavía tenemos un término que la ley nos da a los contribuyentes para poder desvirtuar ante un tribunal imparcial esta determinación de la autoridad. La siguiente, por favor, Marco, muchas gracias. La defensa fiscal, que incluye, pues evidentemente los medios de defensa tradicionales que conocemos como el recurso administrativo, recurso de revocación, que se presenta ante la misma autoridad fiscal, ante la auditoría local de cada oficina del SAT, dependerá de cada ciudad, y posteriormente pues el recurso contencioso administrativo federal y así al final el amparo. Entonces tenemos ciertos medios de defensa que nos van a ayudar a desvirtuar la determinación de la autoridad en caso que nos dijera que la materialidad no fue suficiente y que sí somos acreedores a estar en la lista 69B o que los efectos fiscales que dimos a los comprobantes que amparan los servicios o los productos que compramos, pues van hacia atrás y no es deducible ya nuestro pago ni tampoco es acreditable para efecto de IVA. En este sentido, ya se han emitido diversos organismos respecto a las controversias jurisdiccionales que han surgido respecto a este tema cuando la autoridad ya determina efectivamente que la persona emitió comprobantes simulados o que se hicieron deducibles estos comprobantes. La PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es el símil de la Profeco, nos dice que el derecho de la persona que da efectos fiscales al CFDI, pues no precluye para quererlo demostrar. ¿Qué pasa? Que el actor de la autoridad es hoy del terror y están cazándonos a todos y evidentemente nos están asustando y empezaron a enviar cartas de invitación y entonces te decían, oye, tú hiciste deducible un comprobante que es simulado. La persona que te emitió ese CFDI está en la lista negra, por lo tanto, las operaciones que tú ya hiciste deducibles para efectos de ISR o que hiciste acreditables para IVA, pues van hacia atrás. Tienes que presentar una declaración complementaria para que nos pagues o regreses lo que indebidamente aplicaste. Entonces, la persona que hizo deducible ese comprobante decía, pero ¿cómo? A mí nunca me notificaron. Tiene que haber una notificación que cumpla con todos los requisitos formales de la ley. La PRODECON ya se pronunció al respecto y dijo, a ver, tranquilo, SAT. La persona, el contribuyente que tiene el carácter de E2, tiene todo el derecho de acudir en el momento en el que se dé cuenta de la situación a desvirtuar o acreditar que las operaciones fueron realmente reales, valga la redundancia otra vez, pero que efectivamente se prestaron. Entonces la PRODECON nos ayuda mucho en este tema de poder defender a la persona con el carácter de E2 y que evidentemente una premisa es que no se debe afectar a un tercero sin que evidentemente exista una notificación formal y que se tutele el derecho de audiencia. Estos son criterios evidentemente sustantivos que emite PRODECON y que no son de obligatoriedad para la autoridad, pero que nos ayudan al momento de una defensa para poder tener una sentencia favorable. La siguiente, Marco, por favor. Creo que ya voy con el tiempo un poco justo. Entonces, rápidamente, aquí quise en las 5 diapositivas siguientes algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de jurisprudencia respecto a este tema y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde nos hablan o nos van a ayudar en caso de una defensa en la parte correctiva para poder lograr tener una sentencia favorable aunado a la materialidad que previamente ya se entregó durante la revisión administrativa. Entonces, se los compartimos, yo creo que se los vamos a compartir. Marco, ya creo que ya me excedí un poquito en el tiempo. Entonces, se los dejo para que los puedan revisar a detalle. Claro que sí, Ana. Y muchas gracias. Aquí lo podemos compartir y lo podemos poner en las redes también. Claro que sí. Súper. ¿Algo más que quisieras agregar, Ana, para esta primera parte? Sí, pues
invitarlos a todos a que ya conociendo este procedimiento que realmente yo les vine a platicar hoy, seguramente lo conocen bien, y hay empresas que ya tienen implementados controles muy favorables y controles muy exactos, incluso hay programas de contabilidad que ya te envían la alerta cuando un proveedor de un servicio está en la lista negra del SAT. Invitarlos a que no bajemos la guardia, a que sigamos dándole la debida importancia, que podamos materializar todos los servicios que se nos están prestando, revisar nuestra facturación intercompañías, cuidar mucho todos los nuevos requerimientos de la autoridad en materia fiscal para que no corramos un riesgo considerable y evidentemente si encontramos áreas de oportunidad las podemos materializar, podemos darles un debido orden, un debido proceso para que podamos estar tranquilos si llega a haber un acto de molestia por parte de la autoridad. Entonces, invitarlos básicamente a que podamos subsanar esos errores que existieran y si no existieran, conocer qué es lo que está pasando para que podamos estar tranquilos en nuestra actividad empresarial. Súper, ya te nos adelantaste las conclusiones, ¿eh? Ay, perdón, ya me adelanté. De todos modos, ahorita las volvemos a repetir, no te preocupes. Ahorita me invento Oye, otras, Saúl. Excelente, oye, pues muchísimas gracias, la verdad es que súper completa tu presentación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Como ustedes saben, bueno, pues esta plática es una plática que ha sido patrocinada justamente por la firma de Ana, que es estratega, y bueno, pues estos patrocinios nos sirven para seguir con todas las causas sociales que venimos impulsando. Y próximamente les haremos saber de una nueva causa que es el apoyo para un tratamiento contra el cáncer, de los cuales los haremos conocedores en estos días. Pero bueno, antes de pasar a la sesión de las preguntas, vamos a pasar un pequeño video corporativo de Estratega Consultores y nos seguimos con las preguntas. Adelante, Emily, por favor. ¿No tiene audio? Perdón. Sí, tiene, pero... A ver si podemos arreglarlo el tema del audio, perdón. Sí, Emi, ¿podrías quitar nada más dejar de silenciar tu micrófono? Y regresarlo, por favor. Claro. Muchas gracias. Ahora sí subirle. Listo. No se escucha. No sé si Ana, ¿nos quieres ir más bien platicando rapidísimo los servicios en función de la presentación? Porque estamos teniendo problemas con el audio. Claro, sí, sin ningún problema. Muchas gracias, Daud. Son Estratega Consultores. Somos, como nuestro nombre lo dice, una consultoría integral de negocios que lo que buscamos es acompañar al empresario en todas las etapas de su actividad, ayudarlo a cumplir con las obligaciones en materia legal, fiscal, contable, de seguridad social, de reclutamiento y selección de personal, para que podamos cubrir cualquier contingencia. Somos asesores en todas estas materias con presencia en diversas ciudades de la República Mexicana y que lo que buscamos es cubrir al empresario en todo su proceso para que ellos puedan seguir creciendo en lo que les corresponde, en lo que les interesa y nosotros podamos cumplir con todo lo que hoy nos imponen las normas. Excelente. Y bueno, me imagino que al final nos vas a compartir en tu presentación tus datos de contacto para que eventualmente... Sí, claro. En la última slide de mi presentación viene el mail de contacto en donde pueden con todo gusto escribirnos y nosotros felices de poder platicar
con todos Ok. ustedes. Buenísimo. A ver, intentamos una vez más y si no, nos seguimos ya con la sesión de las preguntas, por favor. En esta ocasión yo lo estoy compartiendo, entonces espero que se pueda escuchar. Ahí está. Bueno, estaba. Pues básicamente lo que les platiqué, se describe el brochure de nuestros servicios, el tema de la asesoría legal, la asesoría corporativa, la asesoría contable y fiscal, la asesoría en materia de seguridad social, la parte de reclutamiento y selección de personal, etcétera. Creo que ahí está. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Anilú, te voy a empezar a bombardear con las Claro. preguntas. Adelante. tenemos algunas ya en el chat. Los invitamos a que quienes tengan dudas particulares ahí las escriban para poderlas atender. Y bueno, nos vamos a arrancar con Cristian Pineda. Cristian, qué gusto tenerte por acá. Nos pregunta Cristian, ¿cómo se protocolizan los contratos con los proveedores para que tengan validez? No sé si se refiere estrictamente al tema de ir con el notario o a qué en particular, pero bueno, a lo mejor tú nos puedes orientar, Ana. Gracias, Daud, y muchas gracias, Cristian. Sí, básicamente la protocolización de esos contratos es llevar el original en el que conste, en el contrato en el que se pacte la prestación del servicio o la enajenación del producto, poderlo protocolizar, llevarlo ante un notario, el notario lo certifica dentro de los folios de sus libros notariales y entonces se vuelve un contrato privado que tiene fecha cierta porque el notario está dando fe que efectivamente existe, que es real y que se efectuó en el año en el que empezó a prestarse el servicio o a enajenarse los productos. Entonces, básicamente, es el trámite ante el notario. Aprovecho para preguntarte unas pequeñas sutilezas. ¿Podría ser la ratificación de firma de un contrato ante notario tiene los mismos efectos? Uno, y un cotejo tal cual, es decir, sin elevar a escritura pública, un cotejo ante notario tiene los mismos efectos. La rectificación de firma básicamente está incluida dentro del propio acto de protocolización, Daud, va dentro de ese mismo acto. Y, adelante. Y el cotejo podría tener ciertos efectos, sin embargo, en la actuación de la autoridad, hoy lo que hemos visto y respecto a los criterios que la Corte ha emitido ya en jurisprudencia, así como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí son muy repetitivos y son muy puntuales en que tiene que estar debidamente protocolizado. Entonces, entonces el requisito es protocolizado y creo que sí vale la pena hacer un poquito la aclaración, porque cuando tú haces una ratificación de firmas, el notario lo único que dice es que compareció X persona con el documento para ratificar las firmas que obran en el contrato, sin integrarlo como parte de, vamos a decir, elevarlo a escritura pública. ¿Eso sería suficiente? No, porque lo que queremos es parte va incluido dentro del acto que les platico, protocolización, pero lo que queremos que el fedatario público
plasme dentro de esa protocolización es que el contrato es válido, que se efectúa en cierta fecha y que los servicios o el contenido, el objeto de ese contrato está efectivamente respaldado y que está pues reconocido por ambas partes, la parte contratante y la parte contratista. Ok, es importante de nueva cuenta que toquen base con el especialista, en este caso con Ana, porque son pequeñas sutilezas que si nosotros vamos con el notario, pues podemos ir con una idea y al final resulta que no nos va a servir para el fin para el cual estábamos llevando a cabo el acto con el notario. Bien. Posteriormente nos pregunta Alberto Gómez, hola, hay negocios que por su modelo requieren diversas razones sociales y también facturarse entre sí sin el ánimo de evadir. ¿Existe un riesgo o cómo preverlo? Perdóname. Muchísimas gracias por la pregunta. Existe, sí, evidentemente en el tema de la operación empresarial existen estos modelos de negocios y lo que yo les sugiero es que se haga un estudio de precios de transferencia en el que podamos solventar estas operaciones intercompañías, cuidando mucho la parte también ahora laboral, ¿no? Recordemos que hace unos meses se aprobó la reforma en materia de subcontratación, donde ahora ya no se permite el tema de outsourcing. Entonces, cuidar mucho estos temas muy puntuales que hoy nos exige la autoridad para poder hacer una planeación real. Con mucho gusto me gustaría analizar esta particularidad porque evidentemente al ser un tema muy complejo y muy diverso, no hay una fórmula exacta. Entonces, ¿se puede prevenir? Por supuesto, los modelos de compliance funcionan perfectamente bien respecto a estas empresas que tienen operaciones intercompañías y que facturan diversos servicios. Y sería únicamente materializarlo correctamente, llevar ese programa de compliance y analizar la legislación tanto interna como externa. ¿A qué me refiero con legislación o normatividad interna? El propio reglamento de la compañía, la actividad de la compañía, así como la legislación aplicable, en este caso mexicana, y así la extranjera en caso que tuviéramos alguna filial en otro país. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, y yo recomiendo que se haga, ¿no? Para mitigar cualquier riesgo. Excelente. Y también parte de la pregunta, bueno, más bien otra pregunta por parte de él. Si detectamos que algún proveedor en listas negras que nos prestó un servicio o nos vendió un bien real ilegal en ejercicios pasados, ¿qué procede a hacer? Ok, qué buena pregunta y muy puntual. Algo que les quería recomendar. Es muy común que cuando vemos un proveedor en la lista negra nos asustemos evidentemente porque tuvimos operaciones con ese proveedor. Hay que revisar y cerciorarnos por qué ejercicio fue revisado. Únicamente, o la publicación de esta lista negra es por ejercicios particulares. Si esta empresa, por ejemplo, o este proveedor en el ejemplo, emitió un comprobante en 2008, pero nosotros empezamos a tener operaciones en 2010, estamos fuera de esa revisión. La autoridad es muy tramposa. ¿Por qué? O muy inteligente, no lo sé. ¿Por qué? Porque evidentemente publica los proveedores, pero no especifica respecto a qué ejercicios fueron determinados como EFOS, ¿ok? Entonces, cerciorarnos primero respecto a qué ejercicio fue revisado ese contribuyente o bajo qué ejercicio fue determinado como un EFOS para posteriormente actuar. ¿Qué recomendaría yo? Si encontramos un proveedor que nos facturó un comprobante que a lo mejor sí es real, pero que está dentro de la lista negra y no ha podido desvirtuar esa presunción, hacer toda la materialidad, cumplir con todos los requisitos o los documentos que les platiqué en la presentación, armar la estrategia y acudir bajo el procedimiento 69B dentro de los días, si estamos todavía en el término de los 15 días para acudir, de los 30 días para acudir a desvirtuar esa presunción, o llegar con la autoridad aunado o respaldados con el criterio de PRODECON de que en cualquier momento el contribuyente afectado puede acudir a presentar su materialidad para acreditar que efectivamente se le prestó el servicio o se le vendieron esos productos. Entonces, yo sugeriría que lo hiciéramos así para poder acreditar esa materialidad y no correr una contingencia posterior en tema de una revisión tradicional, facultades de comprobación y posiblemente hay un tema de una presunción penal. Entonces, sí sugeriría que armáramos esa materialidad y pudiéramos acudir a presentarla. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. La verdad es que ha sido muy claro y muy útil toda la información que nos has proporcionado y sobre todo también como una medida de prevención, como bien lo dices. No necesariamente, claro, si hay la corrección o se tiene que hacer, por supuesto que se tiene que atender y las estrategias diferentes que se pueden seguir. Aquí tengo una pregunta que nos hace Héctor Genis.
que dice, en este momento de COVID, muchas empresas y empresarios están teniendo problemas económicos o incluso dejaron sus oficinas y dejaron de tener operaciones. Si mi empresa ha facturado con alguna de ellas, ¿existe el riesgo de que se consideran o que sean consideradas empresas fantasma? Ok. No, no te preocupes. El tema de la contingencia ha sido pues algo relevante a nivel mundial, algo relevante y algo muy complejo. En este caso en particular, yo te sugeriría que nos cercioráramos de las bajas reales vaya, de la suspensión de actividades en RFC o ante la autoridad fiscal respecto al tema administrativo. Respecto al tema laboral, recordemos que la Secretaría del Trabajo emitió criterios y emitió ciertos lineamientos para que las empresas que no tuvieran actividad pudieran dar de baja realmente a sus trabajadores y tener esas constancias respecto a lo que te estuvieron prestando en su momento de pandemia. Ahora, ojo, si te siguen prestando servicios cuando ya no tienen esa infraestructura, activos o personal, sí estamos en un riesgo importante. Entonces, sugeriría que cambiáramos de proveedor si es que ya no se cuenta con esa infraestructura y esa materialidad real. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar con la otra pregunta que también tenemos de Irene Landeros, que dice, ¿en dónde revisamos el periodo en el que fue identificado el proveedor del 69B? ¿Todo esto aplica para los últimos 5 años o de aquí en adelante? En la misma lista, Irene, en la misma lista que les comento que está exhibida de manera pública, tanto en la página del SAT como en el Diario Oficial de la Federación, vamos a encontrar al proveedor, así como la fecha de publicación en que fue considerada como una empresa que factura operaciones simuladas. Ahí mismo vas a encontrar al lado del nombre, vas a encontrar la fecha y evidentemente las facultades de comprobación de la autoridad van de 5 a 10 años hacia atrás, bueno, 10 años cuando son temas muy particulares, pero aplica evidentemente a partir de que el comprobante fue utilizado o se le dio efectos. Es decir, si en 2010 recibimos un comprobante de esa persona EFOS o esa empresa EFOS, que también fue por 2010, que es lo que les platico, no nos confundamos y no caigamos en la trampa de que si el proveedor está publicado, ya todos los comprobantes que emitió son falsos. No, hay que cerciorarnos primero del ejercicio respecto al cual está siendo revisado o está en la lista negra. Siendo así ya, si nos cercioramos que efectivamente es el mismo ejercicio en el que nos prestó el servicio y ya estamos en 2010, pues a lo mejor 2015, que ya pasó hace unos años, ya las facultades de comprobación ya terminaron, ya se emitió la caducidad respectiva y ya no pueden revisarnos ese ejercicio. Entonces siempre que hay que contar hacia atrás, hoy que estamos en 2021, pues hay que tener cuidado con 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Esta disposición está vigente desde 2014. Entonces, hoy evidentemente aplica y 5 años hacia atrás, desde 2016 a la fecha. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Ana Lucía, tenemos otra pregunta de Paulina Arellano que dice, ¿cómo podemos saber que la factura que recibimos por parte de otras áreas es de un bien o un servicio que tuvo materialidad real con nuestra empresa si nosotros no realizamos de manera directa la contratación con la contraparte? Ok. Sí, es un tema muy complicado cuando no tenemos el control de esa contratación con el proveedor. Yo sugeriría que tratáramos en la medida de lo posible de tener ese contacto para poder materializar. En caso de que no lo tuviéramos, pues sí, acercarse con el especialista para integrar ese expediente de materialidad y poder nosotros darle forma como clientes que recibimos ese servicio, darle forma a lo que nos facturaron y poder, en dado caso, tener ese expediente pues lo más completo posible. Pero sí sé que es un reto cuando no tenemos el contacto directo con el proveedor, pues estamos ahí un poco complicados, pero sí podemos darle forma en cierto sentido y revisar la información que se tiene dentro de la compañía para poder hacer un checklist y poder integrar lo más que se pueda el tema de materialidad. Buenísimo. Por aquí te tengo un par más, Anilu. Venga. Oye, a ver, desde un punto de vista práctico, no creo que todo el mundo esté revisando constantemente la página del SAT o el Diario Oficial para identificar a los proveedores. ¿Qué es lo que sucede? Y de nuevo, desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que sucede si a nosotros se nos pasó
y resultó que justamente uno de nuestros proveedores era un EFO. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Acudir, Daud, bueno, integrar la materialidad. ¿Te das cuenta? O sea, ya pasaron los tiempos en los que pudiste haberte defendido o no, y de repente resulta que ahí salió justamente tu EFO y pues, digo, no te diste cuenta. Mira, mientras la autoridad no nos requiera, quiere decir que ni siquiera nos tienen en el radar. Entonces yo sugeriría, aunado a lo que Prodecon y la autoridad jurisdiccional ya ha emitido en criterios, que podemos acudir en ese momento, porque ya está muy soportado la tendencia o el criterio en donde dicen que la persona que dio o el EDOS, la persona que hizo deducible ese comprobante, puede acudir en cualquier momento a demostrar que efectivamente recibe el servicio o el bien que fue enajenado. Entonces, podemos apoyarnos con esos criterios y en la práctica sí se hace realmente, no es que tengamos una fecha fatal. El 69B nos da esa posibilidad en los 30 días posteriores a la publicación de esta persona o de esta empresa EFOS acudir como EDOS, pero tampoco nos dice o nos prohíbe que después de ese término ya no lo podamos hacer. Y este criterio lo ha apoyado la Prodecon y la Suprema Corte de Justicia. Entonces podemos acudir en el momento que nos demos cuenta. Obviamente recordemos que la notificación particular o de este tema en comento, pues el buzón tributario. Evidentemente, si tenemos una notificación en buzón tributario, acuérdense que al cuarto día ya se da por notificado, surte efectos esa notificación. Entonces hay que estar checando nuestro buzón tributario. Si no tenemos ninguna notificación al respecto, pues en el momento en que nos demos cuenta podemos acudir a acreditar con la materialidad conveniente que efectivamente recibimos el servicio o recibimos los bienes. Buenísimo. Luego, establecías que la autoridad tiene 50 días a partir de que hizo la notificación para resolver. ¿Qué pasa si no resuelve? Si no resuelve dentro de ese plazo, se entiende que la revisión está fuera de término y procede a una nulidad de esa determinación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Se acaba la revisión y no causa ningún efecto y se tiene que publicar dentro de la lista negra, en el tercer apartado que les platicaba, hay un título que dice contribuyentes que desvirtuaron su situación fiscal como EFOS. Y entonces ahí son las disculpas públicas. Eso desaparece. Sería que el equivalente a una negativa ficta. Sí, el equivalente. Buenísimo. Ok. ¿Alguna pregunta más por ahí? A ver, creo que Jorge, tenemos dos preguntas de Jorge Munguía y Paulina Arellano. Sí, adelante, Daud, si quieres. Dice, se había dicho que la revisión era de hasta 10 años atrás. ¿Es real ese dato? Existen particularidades dentro de código que nos hablan del hecho de que la autoridad podría en ciertos supuestos revisar 10 años hacia atrás la contabilidad. Por eso los sistemas contables o el tema de la contabilidad en papel no se destruyen antes de 10 años porque todavía existen ciertos supuestos en los que sí nos pueden revisar 10 años hacia atrás. Son excepciones a la regla general, que es de 5 años, pero sí los hay. No tengo el dato como tal del artículo, pero con mucho gusto se los mando. Ok, y aprovechando para retomar una de las preguntas anteriores, entiendo que existen ya algunos softwares que se encargan de identificar esos proveedores con los cuales tuviste relación y que están actualmente, vamos a decir, identificados dentro del 69B. ¿Tienes alguno en mente que consideres es confiable, no sé, de lo que pueda haber en el mercado? Tradicionalmente nuestro contador debería de ser nuestro principal radar, ¿no? El factor humano, que creo que es el más importante, el contador o el auditor, en caso de que estemos obligados a dictaminarnos, tendría que estar revisando de manera constante este tema de la lista de proveedores. Sin embargo, por ejemplo, el CONPAC es muy bueno, te emite las alarmas respecto a los proveedores que están ya en esta lista de 69 con los que tuviste operaciones, evidentemente. Entonces, CONPAC funciona muy bien. En general, todos tienen este sistemita de alarma y son buenos. Excelente. Me parece que con eso, salvo que me diga lo contrario, Paulina Arellano, creo que con eso estamos resolviendo esa pregunta. No sé si por ahí nos lo puedes poner en el chat, Paulina. Y si quieres, vamos entrándole a las conclusiones, Ana.
Que sí. Muchas gracias, Paulina. Creo, bueno, más bien yo te dejo que cierres ahora sí con las conclusiones y por ahí unos comentarios finales, Ana. Muchas gracias, Daud. Pues nuevamente agradecerles a todos los asistentes su presencia, regalarme estos minutos de su día que, bueno, va terminando. De verdad, me encantó estar con ustedes. Gracias a todos unidos por invitarnos. Me encantaría poder platicarles de manera más extensa el tema del compliance, el tema de la materialidad, pero bueno, me podría llevar semanas. Como conclusión, que creo que ya lo había dicho, pero lo voy a repetir, es tomemos conciencia y tomemos medidas para poder solventar cualquier contingencia en materia de facturación. Cuidemos mucho los proveedores con los que hacemos operaciones, hagamos esa investigación previa y pues solventemos las operaciones que ya tenemos en el pasado para poder efectivamente tener un expediente por proveedor. Deleguemos a un encargado dentro de nuestras empresas que pueda llevar y que dé orden a este tema de la facturación, este tema de la prestación de los servicios, de la compra de bienes, de materia prima, de lo que sea, para poder evitar cualquier contingencia y estemos pues en constante capacitación respecto a los cambios que vienen o que están sucediendo en México, porque este tema fiscal es muy vertiginoso y no es porque se les ocurra a nuestros legisladores, sino que estamos dentro de una corriente mundial y tenemos organismos mundiales que nos rigen y que nos ayudan a evolucionar. Entonces, únicamente tener precaución, tener toda la materialidad y estar al pendiente de nuestros proveedores y obviamente en el tema de intercompañías, pues cuidar mucho el tema de precios de transferencia y cómo lo estamos haciendo. Entonces, invitarlos a que nos adentremos en el tema del cumplimiento, en el tema de darle forma a lo que estamos haciendo, de cuidarlo y no tendremos ningún problema. Excelente, Ana. La verdad es que nos dejas con muchas recomendaciones, importantes recomendaciones. Creo que hay que enfatizar el tema de compliance y el tema de tener los expedientes bien documentados, tanto el propio de cada una de la empresa como las relaciones que tienes con cada uno de los prestadores. Por ahí en tu presentación nos señalaste cuáles serían esos documentos idóneos con los cuales deberíamos de contar y creo que vale la pena de nueva cuenta tenerlos muy presentes. Esta sesión ha sido grabada, entonces podrán verla más adelante en todas nuestras redes, en YouTube, en Facebook. Y sí es importante que cuenten con esos expedientes. Como tú señalaste, las relaciones con nuestros proveedores y también entre compañías estén debidamente soportadas y yo creo que idóneamente protocolizados los documentos relevantes y no solamente protocolizados con la fecha actual, sino con la fecha en la cual efectivamente se llevó a cabo la operación, con lo cual se estaría reduciendo o disminuyendo la exposición que pudiesen tener, ¿no? Siempre es importante, vamos a decir, prevenir este tipo de situaciones porque pues desde luego que si queremos atacarlo ya con el problema encima, pues no siempre vamos a tener las herramientas para desvirtuar, vamos a decir, estas reclamaciones que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Entonces, definitivamente súper útil, Ana, tu exposición y nosotros encantados de haberte tenido acá. Primero Dios, estaremos invitando a otras más. Claro. Mientras tanto, nos dejas con muchas reflexiones y te agradecemos tu tiempo. Y Dalia, no sé si hay algo más que por ahí que quieras señalar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, agradecerte, Ana Lucía, por el apoyo, por orientarnos. Obviamente, esta información es súper útil y qué mejor que de alguien tan experto como tú que tiene el expertise y la trayectoria que tienes, ¿no? Entonces, te lo agradecemos mucho. Y bueno, también invitarlos a nuestro auditorio, porque también la siguiente semana vamos a tener un webinar sobre el COVID-19, variantes y vacunas. Con esta nueva tercera ola, como saben, la situación se vuelve un poco compleja y es importante estar informados. Vamos a tener al doctor Francisco Moreno, es un referente muy importante en este país para el tema de COVID-19. Entonces, bueno, pues los invitamos para que también estén atentos a la liga y a la invitación que por supuesto se va a compartir en redes, pero bueno, también para que nos puedan acompañar la próxima semana.
Muchísimas Excelente. gracias, Ana Lucía, muchísimas gracias, Daud. Y pues no sé si quieras comentar algo más, Daud, y si no, pues vamos a dar No, por terminada esta nada, sesión. los esperamos la próxima semana y de nuevo cuenta estén al pendiente, traemos ahí la campaña de colecta de fondos para un tratamiento de cáncer de colon. Ya tuvimos una pequeña sesión sobre el tema, es un tema de verdad sensible. Ahorita estamos enfocados con COVID, pero hay muchas otras, desafortunadamente hay muchas otras enfermedades y también requieren atención y solidaridad. Les agradecemos de nuevo por su tiempo, por habernos acompañado una vez más y estaremos viéndonos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy Gracias, bien, Ana Lucía. cuídense. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.